Eh, Buenos días. Nos vemos en nuestras clases de física de hoy día jueves. Espero de que se sientan conformes con su desempeño en las pruebas, en la prueba anterior. Tengo las notas y les puedo decir de que la mayoría tuvo un puntaje lo suficiente para alcanzar la nota de aprobación, para que estén un tanto más tranquilos. Hoy día vamos a continuar un poco con el contenido de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Voy a hacer unos cuantos ejercicios y les voy a dejar la continuación para el contenido que viene después, que es caída libre, que no nos vamos a tardar mucho en pasar caída libre, honestamente. Es solamente una versión más sencilla de lo que es el contenido de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora voy a ir a uno de los libros y vamos a ver algunos ejercicios. Bien, aquí hay uno que se ve lo suficientemente adecuado para esta clase. Voy a compartir la pantalla para que puedan leer el enunciado conmigo. Esta barra se corrió, está molesto. Bien, en t igual 0, un automóvil está detenido ante un semáforo. Al encenderse la luz verde, el auto acelera a razón constante. Por supuesto, dice, bueno, no queden intimidados con la palabra razón constante, simplemente se refiere que es aceleración constante. Disculpe. Hasta alcanzar una rapidez de 20 metros, 8 segundos después de arrancar, el auto continúa con rapidez constante durante 60 metros. Luego el conductor de un semáforo con luz roja en el siguiente cruce y frena a razón constante. El auto se detiene ante el semáforo a 180 metros de donde estaba en T0. Ojo con eh, ojo a cómo se refieren estos ejercicios a términos de desplazamiento, porque pueden referirse al desplazamiento desde el punto de partida del movimiento o desde otro punto dentro del movimiento. Entonces ahí pueden añadir algo de complejidad y si ustedes no tienen el cuidado de tomar en cuenta cómo están escritos los problemas, cómo le están dando los problemas, pueden interpretar el dato de una forma que no refleja el movimiento que está sucediendo. Aquí nos está diciendo, claro, la forma más sencilla de interpretarlo, de que es desde el movimiento hasta el momento en el que nos dice que está sucediendo. Pero podría decirnos la distancia desde el punto en el que empezó a frenar, por ejemplo. Entonces, tenemos dos apartados.
dibuje las gráficas de x de t, velocidad en x contra t y aceleración en x contra t, exactas para el movimiento del auto. En un diagrama de movimiento como en las figuras 2,13b y 2,14b. Se refiere a este tipo de gráficas. No necesariamente en centímetros por segundo versus segundo, pero a estas gráficas. Sí. Luego dibuje sí, en un diagrama de movimiento como las figuras 2,13b y 2,14b, muestre la posición, velocidad y aceleración del auto 4 segundos después de que se enciende la luz verde, mientras viaja a rapidez constante cuando frena. Mientras viaja a rapidez constante y cuando frena. Bien. Primero, cuando nos piden crear diagramas de movimiento, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las ecuaciones que describen el movimiento. Estamos hablando de cinemática. Así que, primero que nada, nos dicen aquí el tipo de movimiento que tenemos. Podría ser un movimiento compuesto podría ser un movimiento compuesto en el cual en ciertos momentos hay movimiento hay aceleración constante y en otros momentos hay velocidad constante. Y de hecho este es un movimiento compuesto. Primero es un movimiento con aceleración constante positiva. Después de un tiempo es un movimiento con velocidad constante, un MRU. Y después de eso termina con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración menor que cero. Pero con velocidad positiva, por eso está frenando. Entonces, tenemos que encontrar tres ecuaciones de movimiento para los tres tiempos. Ahora veamos cuántos son esos tiempos. T0, aceleran, son constantes hasta alcanzar una rapidez de 28 segundos después de arrancar. Entonces, este movimiento es de t igual 0 hasta t igual 8. No nos dicen el lapso, el lapso de tiempo que... No nos dicen cuánto dura el lapso de tiempo en el cual el auto deja de acelerar y empieza a moverse con velocidad constante, pero sí nos dicen algo que nos va a permitir encontrar cuánto tarda, y es que durante este tiempo se tarda 60 metros. Durante este tiempo se desplaza 60 metros. Y en esto de hecho creo que nos dicen algo igual. El auto se detiene ante el semáforo a 180 metros de donde estaba en T0. Entonces, no solamente para encontrar la ecuación de movimiento de esta parte del no solamente para encontrar la ecuación de del tercer tipo de movimiento. No debería decirlo. Así. No podemos conocer la ecuación de movimiento de este tramo, a menos que sepamos cuando empieza a desacelerar. Pero lo que sí sabemos es a qué distancia se detiene, y eso sería que
Y el dato que nos dice eso es que el desplazamiento, el tiempo final, digámoslo, es 280 metros. Si bien todavía no he hecho absolutamente nada de matemática, ordenar las ideas que nos pone el problema es fundamental para que nos tardemos cada vez menos Profe, en desarrollar este ejercicio, ¿sí? ¿es del ShareWay el problema? Como para No, tenerlo acá. este es del Semansky. Ah, ya. ¿Qué página para poder buscarlo, por favor? La página es 64 y así, es del capítulo 2 y los problemas están al final del capítulo, así que si te baja el capítulo 3 y retrocedes unas cuantas páginas, deberías encontrarlo fácilmente. Vale, profe. Gracias. A todo esto, les voy a dejar el título, o sea, sí, el título y el autor de este libro. Voy a sacar un pantallazo porque si no se me puede perder el ejercicio. Universitaria. O sea, si no me equivoco, lo había dejado en la bibliografía del curso, pero no hace mal escribírselo. Física universitaria, volumen 1 de John Friedman. Sears y Semansky. Es un tanto raro que me refiera a este libro por el último autor, pero es el apellido que más resalta, así que por eso me refiero a este libro como el Semansky. En fin. Vamos a encontrar este tramo de aquí. Sabemos que empieza a los 3,8 segundos, pero no sabemos cuánto termina. Y así nos dice de que alcanza una rapidez de 20 metros por segundo. Ese dato nos va a servir también para esto. Porque, por supuesto, no podemos modelar este movimiento si no sabemos cuánta es la aceleración. Entonces, velocidad, distancia sobre el tiempo. Se desplaza. Bueno, quizá está muy delgado. ¿Se ve en la...? No, no se ve. Quizá está borroso porque no está enfocado. Ahí sí, ahí sí. Igual el plumón está un poco muy delgado. Ahí sí. Bien. Distancia. Velocidad de distancia sobre tiempo. Sabemos que según el enunciado, se está desplazando a 20 metros durante 8 segundos. Entonces reemplazamos 20 metros sobre segundo. Entonces, sí. No durante 8 segundos. 8 segundos después de arrancar. Entonces, 20 metros, distancia 60 metros.
¿cuánto es el tiempo? Pasamos que esté aquí, pasamos que esté acá. Entonces, t igual a 70 sobre 20. Y eso es 3 segundos. Entonces, esto empieza a los 8 segundos y termina 3 segundos después, lo cual hace de que esto termine a los t 11 segundos. Este tramo empieza a los t 11 y termina a... todavía no sabemos cuándo. Y empecé por eso, esencialmente porque era lo más sencillo con lo cual empezar. No es porque tengan que empezar por eso. En fin, ahora tenemos que encontrar las ecuaciones de movimiento. Ahora sí, después de toda esta preparación para el primer tramo. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso quiere decir de que las ecuaciones que tenemos que usar es x de t es igual a x0 más velocidad inicial t menos t0 más medio de la aceleración por t menos t0 al cuadrado. Velocidad en el tiempo sería velocidad inicial más a la aceleración por t menos t0. Y claro, la aceleración es la constante que tenemos que encontrar. ¿Y cómo la encontramos? Pues con esto, por supuesto. Pero de otra forma. Escrito de otra forma, más bien. Velocidad final menos velocidad inicial y dividido en tiempo final menos tiempo inicial. O delta t, delta v dividido en delta t. Entonces, ¿qué velocidad tenía aquí? 0. Porque nos decía de que estaba detenido frente a un semáforo. ¿Qué velocidad tiene a los t 8 segundos? Con la que empezó a llegar aquí, con la que empezó a desplazarse en velocidad constante, que eran 20 metros sobre segundo. Entonces tenemos aquí velocidad inicial, 0, porque está detenido al frente al semáforo. Velocidad final, 20 metros sobre segundo. Tiempo final, los 8 segundos. Y tiempo inicial, 0, porque empezamos el ejercicio empieza a contar el tiempo desde que empieza a acelerar. Entonces, tenemos velocidad final, menos velocidad inicial, así. Si reemplazamos estos 4 datos aquí, tenemos 20, porque este es 0, sobre 8. ¿Por qué este es 0? ¿Por qué escribí 28 si es 20? Y esto sería 0,5, porque esto es 4 por 5, no, 2,5. 4 por 2, sí, es 2,5 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces la aceleración para el segundo tramo es 2,5 metros sobre segundo cuadrado positivo. Esto es lo que tenemos que meter aquí. Entonces, para el tramo 1 sería x de t sería igual a x0, 0. Porque empezamos a medir nuestras distancias desde donde está detenido, o sea, desde el semáforo rojo, el primer semáforo. Velocidad inicial, 0, porque estaba detenido en ese momento. Y la aceleración la acabamos de encontrar. Entonces, sí, así, y por supuesto el tiempo inicial es 0, porque empezamos a contar el tiempo desde que empezó a acelerar.
Entonces, esto y estos dos son 0. Lo cual nos deja con un medio de 2,5 por t cuadrado. Y eso es 1,25 t cuadrado. Y esa es la ecuación de movimiento para nuestro primer movimiento. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas hasta ahora? Bien, supongo que... Bueno, si nadie me objeta, entonces voy a continuar. Voy a necesitar un poco de espacio en la pizarra, así que permítanme. Ahora vamos a tener que analizar el segundo movimiento. O más bien, escribir la ecuación de movimiento para este movimiento. Y como es un movimiento rectilíneo uniforme, lo único que tengo que hacer es movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, y esta ecuación no me sirve porque ¿de qué me sirve saber de que la velocidad en el tiempo es constante? En fin. Tiene posición inicial, sí, la posición aquí precisamente, y claro, ¿qué velocidad tiene? La que nos dijo el ejercicio, y ¿tiene tiempo inicial? Sí, porque este movimiento empieza cuando termina el primer movimiento. Entonces, creo que hasta ahora no sabemos cuánta es la posición inicial, porque no sabemos cuánto se ha desplazado de aquí hasta acá. Pero lo podemos saber reemplazando T8 aquí. Porque es la posición del móvil a los 8 segundos donde empieza este movimiento. Entonces, es decir, vamos a ponerle un 1 aquí para distinguirlo. X1 de 8 sería 1,25 por 64 y todo esto estaría en metros. Ahí está la calculadora. Un momento que tengo que esperar a que mi calculadora me dé. Ahí está, el signo de multiplicar. $80. Entonces, la posición inicial de este movimiento es la posición, digámoslo, final del primer movimiento. Entonces, x2 de t sería, así, primero los datos. La posición inicial, 80 metros. La velocidad inicial, o sea, por supuesto, es la velocidad solamente porque es un MRU, es 20 metros sobre segundo. Y el tiempo inicial son 8 segundos. Entonces, ¿cómo quedaría esta ecuación del movimiento? Sería 80
más 20 por t menos 8. Claro, sin unidades. Lo estamos trabajando sencillito. Y eso sería para el segundo movimiento. El tercer movimiento es lo que nos queda ver. Ahora, no necesitamos saber la posición final para modelar este último movimiento, pero sí lo necesitamos para saber cuánta es cuánta es la aceleración. Ajá. ¿Y cómo encontramos la aceleración con la posición del... Entonces, pues, aquí es donde llamo la ecuación interesante que les había contado, que no he demostrado todavía, pero sí, 2 veces la aceleración por delta x es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Tengo la velocidad inicial, pero no tengo la velocidad final, no. Tendrá que ser con la ecuación de movimiento. Sí, voy a necesitar hacer. Claro, la velocidad final es 0, porque se detiene. Lo había olvidado. Entonces, bueno, si tengo 2 veces la aceleración, diferencia de posición, velocidad final es 0, velocidad inicial. Ajá, sí, se lo puedo despejar con esto. Entonces, aquí son 60 metros y el auto se desplazó 80 metros en este tramo. Entonces, en esta posición el auto está a 140 metros. Y en este tiempo final está a 260 metros. Ahora, si bien la definición de aceleración nos pide la variación de la velocidad en el tiempo, nosotros podemos conocer la aceleración si conocemos la variación en la posición y la variación en las velocidades. Y si conocemos la variación en las velocidades. Entonces, 2 veces la aceleración, la diferencia entre posiciones es 280 menos 140. La velocidad final es 0, menos la velocidad inicial es, por supuesto, la velocidad que tenía aquí, que ya la conocemos porque es la velocidad del movimiento rectilíneo uniforme. Menos 20. No, aquí es al cuadrado, así que es 20 al cuadrado. Entonces, 280. Profe, ¿Sí? ¿no era 180 metros desde T0 hasta el semáforo donde frenó? Creo que hice 180 metros el ejercicio, pero Sí. Lo leí mal, eso es todo. Entonces, ya. 180 menos 140. Esos son 40 metros. Entonces, 2 por A por 40 menos 20 al cuadrado, 20 al cuadrado es 400. Entonces la aceleración sería 400 dividido en 2 por 40. 40 dividido en 4 es 10. Sobre 2, 5 menos 5 metros
sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración del último tramo. Vamos a borrar del otro lado. Entonces, 3. La tercera ecuación de movimiento, entonces sería posición inicial, 140 metros, más la velocidad inicial, son 20 metros sobre segundo. ¿Por qué estoy anotando las unidades ahora? No tengo el espacio. 140 más la velocidad inicial, todo el tiempo, menos el tiempo inicial, menos la aceleración, que es así, menos 5 dividido en 2, 2,5, por t menos 11 al cuadrado. Entonces, esta es nuestra primera ecuación. Vamos a ver esta partecita de aquí. Esta es nuestra segunda y esta es nuestra tercera. Ahora, dibujarlas en papel es un tanto más sencillo que dibujarlas digitalmente porque hay que, a las graficadoras hay que usualmente decirles dónde empieza la función y dónde termina la función. Ahora sí, es parte del ejercicio que lo grafique, así que lo vamos a graficar juntos. Bien, yo les voy a mostrar cómo lo grafico en Desmos. Entonces, empezamos desde aquí. Y vamos a poner nuestra primera función, que es 1,25 t cuadrado. Entonces, sería i igual, así. Todos nuestros tiempos tenemos que reemplazarlos con x cuando los estemos graficando aquí. Porque este valor va a ser graficado en el eje y este valor va a ser graficado en el eje x. Entonces va a ser posición versus tiempo. En fin. Y es igual a 1,25 por t al cuadrado. Ahora, como verán, esto se extiende hacia menos infinitos también. Así que tengo que agregar el predominio de esta función. Para eso tengo que poner paréntesis curvos y escribir de que t es mayor que 0. Entonces ahí Desmos automáticamente recorta la función para... Ahí Desmos automáticamente recorta la función para que solamente me muestre los valores para x mayor. Bueno, escribí t. Igual funciona con t, al parecer. Entonces sigamos con eso. Ahora vamos a escribir la segunda función, que sería 80 más 20 por t menos 8. 80 más 20, paréntesis, t menos 8. Entonces está extendiendo mucho, así que vamos a
cambiar el rango, el eje y claro, el desplazamiento, así que menos 2 y el eje y llegar hasta 180, entonces 200. Entonces, de nuevo, con el rango sería, disculpen que estoy un poco congestionado. Me hago con fleco. Entonces, tenemos t mayor que 0. Entonces, este movimiento, como empezaba en 8, ponemos t, tiene que ser así. T es mayor que 0 y t es así. T es menor que 11. No. T es mayor que 8 y t es menor que 11. Y se me olvidó ponerle el límite superior aquí. Entonces, 0 es menor que t y t es menor que 8. Ahí sí. Ahora ven cómo pueden ver claramente de que las líneas se conectan. No, no se preocupen por el que no está definido, simplemente es un tema técnico, pero sabemos de que estas líneas tienen que estar conectadas porque el móvil no puede saltar de una posición a otra y por supuesto se darán de que la línea no tiene ningún abrupto corte o más bien una variación en la inclinación. Eso también es otra condición de este movimiento, de que la velocidad en un tiempo particular tiene que ser la misma para ambos tipos de movimiento. Ahora vamos por nuestra tercera curva, que sería, por supuesto, 140 más 20, que es menos 11, menos 2,5 por t menos 11 al cuadrado. Y por supuesto tenemos que darle los rangos, que sería 11 es menor que t y esto es menor que... ¿Cuánto? Así, claro. ¿Cuánto se detiene? Bueno, lo podemos ver con la gráfica simplemente. Y ese sería el punto de inflexión. A los 15 segundos. Así, claro. Como se darán cuenta, hay un punto en el cual, según esto, el móvil empieza a retroceder. Para eso su velocidad tiene que pasar de positiva a negativa. Entonces, si es que pasa de positivo a negativo, quiere decir de que hay un punto en el que la velocidad es cero. Nosotros entendemos que cuando algo tiene velocidad cero es porque está detenido. Entonces, es este punto de inflexión, aquí en la cúspide de la parábola que escribe la tercera función, la cual nos dice cuando el móvil se detiene. Entonces podemos escribir el final del movimiento en ese punto.
Entonces vamos a configurar un poco el gráfico y vamos a poner desde menos 0,5 hasta, hasta 17. Ahí está. Este es nuestro gráfico de desplazamiento para este movimiento. Pero no es la única cosa que nos pedía el ejercicio. Nos pedían también de velocidad versus tiempo y de aceleración versus tiempo. Entonces vamos a duplicar esto. Y ahora vamos a hacer nuestra gráfica de velocidad versus tiempo. Pero claro, no he dibujado, no he calculado todavía las ecuaciones de velocidad, pero no debería ser ningún problema. Voy a dejar de compartir la pantalla. Dante, no entiendo tu pregunta. O sea que por lo que veo las curvas difieren por el tipo de movimiento. En este caso MRUA, MRU y el MRU retardado, ¿no? Sí, Porque están algunos curvados, pero en el medio está en línea recta. o sea, las curvas son porque es por el tipo de polinomio que son. Las ecuaciones que rigen los movimientos MRU y MRUA son expresiones matemáticas las cuales se llaman polinomios. Y los polinomios son funciones de la forma constante, más constante por x a la tanto, más constante por x al cuadrado, más constante por x a la más constante por x a la 3, más constante por x a la 5 y claro, pueden continuar infinitamente o pueden acotarse a cierto punto. Entonces, el primer tipo de polinomio es la constante, simplemente una constante. El segundo es una constante más una constante por x, que es una recta. Y a medida que vas añadiendo grados, estas se vuelven curvas más complejas y todo eso. Y lo que tienes ahí son parábolas y rectas. Los tramos curvos son porque son polinomios de grado 2 y los tramos rectos son porque son polinomios de grado 1. Esencialmente, no se curvan tanto porque son acelerados, más que el hecho de que sean acelerados, al escribirlo en matemática, te da una curva la cual tiene ese tipo de forma. Entonces, velocidades en el tiempo. Nuestro primer movimiento tiene, así, primero, lo han equivocado. Entonces tenemos la velocidad general, sería velocidad en el tiempo, la velocidad inicial, más aceleración por paréntesis t menos t0. Entonces, velocidad por tiempo, así velocidad en el tiempo. Para el primer tramo sería velocidad inicial
porque está detenido. Eso es lo que dice el enunciado. Y la aceleración la calculamos que fuera el doble de esto, 2,5. Entonces sería 2,5 por t menos t0. Pero el tiempo empezó a contar desde que empezó a moverse, así que es 2,5 t. En el segundo tramo, la velocidad es constante. Y eso es 20. Simplemente 20. Y la velocidad en el tercer tramo sería, por supuesto, velocidad inicial, 20. Y así. Tenía aceleración menos 5, si no mal recuerdo. Y t menos t0, el tiempo inicial siendo 11 segundos. Entonces, vamos a escribir los tramos aquí, más que nada para no tener que andar mirando la pizarra todo el tiempo. Entonces, esto es para t mayor que 0 y t menor que 8. Esto es de t entre 8 y 11 y esto es para t es mayor que 11. Ah, claro, hasta 15 porque en 15 se detiene. Entonces, claro, compartir la pantalla, compartir la pantalla. Entonces, en I va a ir la velocidad. Entonces, esto debería ser sencillo, 2,5 t. El rango t, así es, 0 es menor que t es menor que 8. Y es igual a 20. Eso es entre 8 y 11. Y el tercero sería igual a 20 menos 5 por t menos 11. Y esto es desde 11 hasta 15. Ahora vamos a estirar un poquito esto para que quede más bonito. Menos 0,5 y esto hasta 15,5. El eje Y desde menos 0,5 hasta... se me cambiaron los ejes. Este es el eje X, entonces es hasta 15,5 y el eje Y hasta 20. No. Se me cambiaron los cuadros. 20,5. Ha sido un poco estirado, pero así está bien. Entonces, ahí podemos ver de que si bien no está tan bien conectado como la ecuación de posición, por lo menos podemos ver de que claramente, así, podemos ver claramente los diferentes tipos de movimiento. Es la ecuación de velocidad versus tiempo. Porque claramente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está
está caracterizado por la variación uniforme de la velocidad. Y una variación uniforme es precisamente una línea recta. Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, en un gráfico de velocidad en el tiempo debería ser simplemente una recta horizontal en el tiempo. Y luego tenemos el movimiento uniformemente acelerado con aceleración negativa y velocidad positiva. Ahora, el de aceleración, que debería ser aún más sencillo. Voy a simplemente copiar los tramos primero. Entonces, y es igual a una constante. Y esta constante es 2,5. En el segundo tramo la aceleración es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0. Y aquí y es igual a menos 5. Vamos a cambiar esto. El eje Y debería ser desde menos 6 hasta 3. Y esto desde menos 0,5 hasta cuando termina el movimiento 16. Y ahí podemos ver los diferentes movimientos. Nuestra aceleración positiva, nuestra aceleración 0 y nuestra aceleración negativa. Usualmente habrían líneas horizontales conectando estos dos puntos, pero no puedo agregarlas en Desmos. Sí, pero esencialmente es esto lo que nos están pidiendo. Los tres gráficos. Posición en el tiempo, velocidad en el tiempo y aceleración en el tiempo. Ahora, el segundo en un diagrama de movimiento como lo de las figuras 2.13 y 2.14b, muestre la posición, velocidad y aceleración del auto 4 segundos después de que se enciende la luz verde, mientras viaja a rapidez constante y cuando frena. No entiendo a qué se refiere, pero supongo que es 4 segundos después de que sucede cada una de las cosas. Es cosa de mirar el gráfico. Nos estaban preguntando por... Ah, claro. Para t igual 4 estaba a 20 metros. Ah, 4 más 8 sería 12 segundos. Entonces no hay movimiento aquí. Los 12 segundos ya estaba desacelerando. Ah. Estaba a 157,5 metros. Y
4 segundos después de que empezó a desacelerar, a los 11 segundos. Entonces sería 15. Se detuvo. Respecto a la velocidad, 4 segundos después de que empezó a moverse, estaba así, tenía una velocidad de 10 metros sobre segundo. 4 segundos después de que dejó de acelerar, estaba a los 12 segundos. Entonces ya estaba desacelerando. Qué difícil dejar juntarle al 12. Sí, está a los 15. Así, tenía una velocidad de 15 metros sobre segundo. Y por supuesto, desde los 11 más 4, 15 metros sobre segundo, ya se había detenido. La aceleración, ya sabemos qué aceleraciones tenían en cada tramo del movimiento porque son constantes. Sí, no nos tenemos que preocupar de eso. Excepto quizá una pregunta un tanto técnica que si es que el móvil tenía a los 15 segundos aceleración o no, porque es precisamente en ese instante en el que llega a llega a tener velocidad cero, o es porque está detenido que el movimiento termina en la milésima parte antes. Pero eso fue una pregunta más matemática que física. Lo que importa es que el auto se detiene a los 15 segundos. Entonces, ya son las 9:30. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de dar por terminada esta clase? Bien, al parecer no hay dudas esta clase. Eso es bueno. Voy a tener la grabación.